En TN23 agradecemos su sintonía y su preferencia, por eso siempre le traemos una programación que a usted le agrade, noticias y programas de contenido para usted. Ahora iniciamos el rostro de la noticia, 30 minutos dedicados al análisis de los temas más importantes para los guatemaltecos. Y esta vez el calendario internacional pues nos marca en una fecha el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Pero ¿esto qué es? ¿Cómo estamos todos involucrados? Lo vamos a conocer a continuación porque nos acompaña en este programa el licenciado David de León. Él es jefe de prensa de la CONRED, de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Bienvenido. Gracias, es un gusto estar aquí acompañándolos. Muchas gracias. ¿Qué información tenemos entonces sobre este Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo? ¿En qué consiste? ¿Desde cuándo se conmemora? Bueno, a partir del año 2005, Naciones Unidas pues designó este día con el propósito de poder velar por la protección de las personas que pues en el ámbito laboral muchas veces se quedan olvidadas en el tema de protección, la salud, la seguridad. Entonces se da este día propicio para poder analizar la forma como actualmente tanto los que pues están laborando o estamos laborando, mejor dicho, estamos contemplando nuestras medidas de seguridad, pero también para poder analizar cómo patronos, como instituciones están también dando ese tipo de protección para las personas. Una conmemoración que solo lleva una década. Entonces, ¿cómo está la situación a nivel mundial y en Guatemala respecto al abordaje de este tema? Bueno, creemos que a nivel de Guatemala hay cambios importantes, se han hecho cambios importantes para esto. También que consideramos todo el apoyo de los sindicatos, por ejemplo, que han velado por la protección en algún momento también de los mismos compañeros. Han existido avances en ese tema. Muchas veces ahora más que todo se analiza el tema de la protección de la persona, es el centro de todo esto y pues consideramos que hay partes, o hay, mejor dicho, cambios relevantes en nuestro país. Claro, hay mucho más que avanzar, pero consideramos que lo que va hasta este momento va de una forma orientada, de una mejor manera, mejor dicho. Y respecto a la normativa existente, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, en el caso de CONRED, la norma de reducción de desastres que tenemos nosotros es la número 2, bueno, 1, 2 y 3, cada una con diferentes enfoques. Uno, por ejemplo, ve todo el tema de la calidad del material que se utiliza para la construcción. Esto es más que todo parte sísmico, pero la norma número 2 vela por las normas mínimas de seguridad de las personas. En este caso, en eventos, por ejemplo, masivos, ahí hay que ver la protección de las personas, pero también se puede utilizar en los ámbitos laborales. Por ejemplo, lo que hemos hecho a lo largo de estas últimas semanas es ver todo el tema de que se esté pues señalizado, por ejemplo, rutas de evacuación, que se tengan extintores, pero también la otra parte es indicar a las personas que tienen que ellos mismos que velar por la protección de pues utilizar guantes, cascos, mascarillas, todo ese tipo de normativa también que se tiene que cumplir y que tiene que, pues en este caso, ahí también el Ministerio de Trabajo tiene que velar por esto. Aprovechando entonces este Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ¿cómo se autoevalúan ustedes en CONRED? Bueno, en el caso de CONRED consideramos que hay diferentes, así como nosotros hemos solicitado que se aplique esa normativa, también hay diferentes aspectos que nosotros tenemos que, o que mejor dicho, vamos cambiando. Creo que es parte del conocer más, de enfocarnos, de trabajar más en esta parte, pero sí en el uso de nuestras instalaciones, por ejemplo, sí se han tenido cambios para contemplando esta normativa para poder venir y poder solicitarle a las otras instituciones o a la iniciativa privada que se dé cumplimiento a esta normativa. Lo hemos aplicado en casa y creo que es lo que tiene que valer en este caso también. Como ente rector, ¿qué están haciendo o qué podrían hacer durante los siguientes meses, digamos, en el sector público? Bueno, lo que hemos estado haciendo ha sido simulacros de evacuaciones de diferentes instituciones. Esto es parte de todo un proceso, por ejemplo, que inicia con capacitaciones sobre las amenazas que tenemos en Guatemala, saber que en cualquier momento puede ocurrir un evento sísmico, puede darse un incendio también, entonces tenemos que saber cómo vamos a reaccionar. Entonces se han hecho, por ejemplo, que las personas en el ámbito laboral
reconozcan cuáles son las amenazas, los riesgos que existen en cada uno de estos sectores y que en base a todo eso que elaboren un mapa de riesgo, que elaboren un plan de respuesta que de llegar a ocurrir alguna emergencia se estaría activando, pero también se finaliza todo ese proceso con un ejercicio de simulacro para que se ponga en marcha todo lo que se ha visto. Eso se ha trabajado en el transcurso de los últimos 4 o 6 años, se ha fortalecido mucho eso, y la parte acá es también que las mismas instituciones se han interesado y nos han solicitado a nosotros hacer esa evaluación. Iniciativa privada también se ha incluido, es parte de un fortalecimiento que se está dando. En estos simulacros realizados en edificios del Estado, ¿qué les ha llamado la atención a ustedes sobre cómo están preparados tanto las personas y cómo son los edificios? Bueno, en algunos casos las instalaciones sí ya hace falta darles un poco de mantenimiento. Hemos visto muchas personas, por ejemplo, en un espacio que está para 4 personas, hay incluso hasta 12 o 16 personas, entonces no se respeta la carga ocupacional. Entonces es necesario aplicar esa normativa, hacer del conocimiento de los propietarios o en el caso de la iniciativa pública de las autoridades sobre la necesidad de poder tener instalaciones que cumplan con esa normativa, pero sí se ha tenido ese avance, ese esfuerzo también que se ha estado trabajando. Y por ejemplo lo vemos algo que ha estado tal vez sonando más en el ámbito deportivo, en el caso del Mateo Flores, por ejemplo. Aquí se utiliza para eventos masivos, pero también se da ese cumplimiento de la normativa por condiciones de seguridad de las personas que asisten. Así como en el ámbito laboral nosotros estamos ahí, así también en eventos masivos puede aplicar. Usemos entonces este ejemplo del estadio Mateo Flores que todos conocemos. ¿Cuál fue en su momento la recomendación que hicieron ustedes y qué se hizo para cumplirse? Bueno, la recomendación en el caso del estadio, si hablamos por ejemplo, el total eran alrededor de 25 o 26 mil personas, que es la capacidad máxima del estadio. Nosotros llegamos, evaluamos cuáles eran las condiciones en las que se encontraba y pues hay ciertos aspectos de seguridad que no se cumplían. Entonces solicitamos hacer esos cambios, por ejemplo, que rutas de evacuación fueran más amplias, que las puertas de emergencia también contemplaran esto, que las rampas de seguridad de los graderíos hacia la gramía pues también no tuvieron una inclinación tan, valga la redundancia, tan inclinada, por así decirlo, sino que tuvieron un ángulo de reposo mucho mayor que permitiría en un momento determinado que las personas se evacuaran de forma segura. Son los cambios que se hicieron. En primer momento la recomendación de nosotros era de 4,000 personas que tenía la capacidad máxima con las condiciones en las que se encontraban. Los cambios que se hicieron ya permitieron hacer para que 12,000 personas pudieran ingresar. En estos momentos son 15,000 personas el aforo que nosotros recomendamos. Hay ciertos trabajos que aún están pendientes de CDAG, pero hemos tenido un avance también. Ellos están comprometidos con ello y lo que buscamos es que se cumpla con esta normativa para que todas las personas puedan llegar a disfrutar de un evento deportivo, porque en este caso la carga ocupacional es para un evento deportivo. En el Estadio del Ejército, recuerdo, ustedes también hicieron algunas observaciones, David. Sí, inclusive en el 2012 la decisión que tomó el Ministerio de la Defensa era de no utilizar o no permitir más esas instalaciones por la falta de mantenimiento que se había dado a todo el sistema de graderíos en el lugar. Sabemos que se han hecho algunos trabajos, algunas reparaciones, no se ha realizado otra visita, no se ha solicitado por parte de las autoridades, pero sí en ese lugar las condiciones nos preocupan mucho por la situación siempre de seguridad de las personas. Y mientras ustedes dan una recomendación, en tanto no se cumpla, ¿no pueden ellos volver a llenar el aforo? No deberían de permitir que ingresen más de la cantidad que en un momento determinado nosotros pues recomendamos. Nosotros lo que estamos haciendo es velando por el cumplimiento de esa normativa que es de seguridad, pero muchas veces, y se ha dado que en algunos espacios en donde no se recomienda, pues se hacen eventos masivos. Si era para 10,000, lo llenan con 20,000, entonces tiene que contemplarse también esa variante. Y el llamado que se hace a la población es que si conocen de una actividad como esta, donde se ha tenido sobreventa, por así decirlo, de ingreso, que nos lo reporten a nosotros, porque ya de esa forma inicia todo un proceso legal, una penalización que se puede dar con las autoridades, con la persona que autorizó el evento, no con la institución, no con la empresa, sino que con la persona que ha autorizado este evento, y la multa puede ser hasta de 1,000,000 de quetzales. Para continuar con ejemplos que todos conocemos, ustedes han tenido intervención, han hecho simulacros en edificios grandes y emblemáticos como el de Finanzas o la Torre de Tribunales. ¿Hay algo que les llame la atención, David? Bueno, sí, en el caso de Finanzas se ha dado un proceso
de actividad con ellos, incluso ellos tienen brigadistas ya de respuesta. Luego de todo el proceso de formación que se dio, no se recordarán, hace como un mes, si no estoy mal, una fuga se tenía sospecha de una fuga de gas. Él logró la evacuación del edificio, un tiempo aproximado de 8 minutos, que era parte de lo que en el simulacro se había practicado. Entonces, damos cuenta que todo el proceso de capacitación para los brigadistas, para las personas que participen en todos los simulacros, funciona en un momento determinado. Y en otros edificios también, el Congreso, por ejemplo, se ha dado ese proceso. Ahí sabemos que hay instalaciones que no son las adecuadas ya, pero ha sido también parte de un proceso que las autoridades pues, se han interesado y han trabajado para poder hacer todas las reparaciones. ¿Hay hacinamiento entonces de los edificios estatales? Podríamos decir que sí, hay un hacinamiento que tiene que cambiarse, tiene que modificarse, tienen que considerarse otro tipo de instalaciones o reubicar a las personas, pero sí consideramos que es necesario dar cumplimiento a la normativa. Y eso forma parte de la norma de reducción de desastres 2, que por ejemplo considera los metros cuadrados, la capacidad y también dependiendo del uso que se da a una instalación, cuánto es la cantidad de personas que pueden permanecer en esos puntos. Sí, porque desde el punto de vista de ustedes, entonces, ¿qué es seguridad y salud en el trabajo en el aspecto ideal, en el plano ideal? Bueno, lo ideal sería en el caso de la seguridad contemplar, por ejemplo, que esté señalizado, que todos en el lugar contemplen cuáles son las rutas de evacuación, que exista un extintor, claro está, también que le hagan el mantenimiento al extintor, que se tenga, por ejemplo, muchas veces es algo básico que incluso puede suceder en el hogar, que vamos pasando y de repente vemos que en el suelo cayó agua, cayó café o no sé, y dice, sí, cayó agua, cayó café, pero nunca limpiamos, nunca colocamos ni una hoja, nunca colocamos ni un trapo para secar, y puede que venga alguien de mi familia o puede que mi compañero de trabajo se pueda caer, pueda deslizar. Entonces, ahí si yo identifiqué eso, también tengo responsabilidad porque no me costaba nada poder hacer ese tipo de limpieza. Entonces hay que considerar parte, y forma parte de toda una salud también que se pueda dar en los ámbitos de trabajo, ¿verdad? Que existe ese compañerismo y que exista esa seguridad también para unos con otros. ¿Se ha logrado establecer al menos alguna persona encargada o una oficina de seguridad industrial en cada entidad, David? Bueno, en el caso de Conred ha velado mucho el tema de la gestión de riesgo, que va mucho más allá habla de condiciones de riesgo, vulnerabilidades, que se tenga un presupuesto directamente esa parte. Pero luego sabemos que en diferentes empresas sí se contempla la seguridad industrial. Inclusive antes era evidente mirábamos en las calles y avenidas mientras se cambiaban los rótulos, por ejemplo, de las vallas grandes, que las personas no utilizaban un arnés de seguridad, no utilizaban un casco. Ahora vemos que eso también ha cambiado porque las diferentes empresas han solicitado y podríamos decir no evolucionado, sino que han contemplado la seguridad también de todas las personas, que es, pues, así como quiero que me trabajen de la mejor manera, también tengo que darle todos los recursos. Y creo también que en el caso de los trabajadores tienen que solicitar, exigir que se dé cumplimiento a esto y que pues tengo que tener todas las medidas de seguridad. Precisamente, ¿está consciente el trabajador de los derechos que le asisten en ese sentido? Yo considero que muchas veces, yo me subo ahí lo arreglo y es algo también, por ejemplo, en la casa lo podemos ver. Voy a subir al tejado, ahorita que viene la temporada de lluvias hay que limpiar el techo y muchas veces no consideramos que yo me puedo caer del techo también y no tengo las medidas de seguridad. Creo que es algo básico que tiene que cambiar. Todo tiene que ir vamos al enfoque de la cultura de prevención que tenemos que tener todos y aplica tanto para cultura de prevención por fenómenos naturales, cultura de prevención, el riesgo que todos los días tenemos, por ejemplo, de transitar en las calles y avenidas, el riesgo que podemos tener en nuestra casa, tiene que ver todo ese tema de cultura de prevención. ¿Cómo ven el número o la incidencia de este tipo de accidentes por falta de prevención? Vemos, por ejemplo, cuerpos de socorro reportan algo básico, por ejemplo, que las personas están trabajando en una construcción, no se contempla las personas pues, abajo, muchas veces quedan soterradas también. Entonces creo que tiene que ver toda esa parte de que tenemos que ser conscientes de velar por el cumplimiento de todas las medidas de protección para, en primer lugar, como dirían los bomberos, primero yo, ¿verdad? Pero también por todo el grupo que estamos trabajando en un punto. Gracias, David. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato hablando entonces sobre el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Volvemos.
Este 2 de mayo, el Tribunal Supremo Electoral llevará a cabo la convocatoria a Elecciones Generales 2015. Usted podrá ver la transmisión en directo a través de TN23 a partir de las 10 horas desde la Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. TN23, todo noticias, las 24 horas. Esta semana en Alba Cinema te presentamos Alba Cinema, donde se vive la diferencia. Somos la radio que toca el musicón que te gusta. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú... Musicón 104.9. Envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Solo quiero darte un beso. Tocamos tu música 104.9 Tropicalidad. Desde este y todos los domingos por TN23, como un servicio social a los guatemaltecos, TN23 presenta a las 10 de la mañana la Misa Dominical. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Información. Los martes y los jueves a las 10:30 de la mañana, usted se entera de los adelantos en la medicina y consejos para un estilo de vida saludable. Aquí en TN23. Y todas las novedades del mundo de la medicina que tenemos que presentarle. Por su salud. Martes y jueves a las 10:30 de la mañana. Solo por TN23, todo noticias, 24 horas. Minuto a minuto se produce la información. TN23 es el canal de noticias que le informa en las redes sociales el acontecer del momento. Busque y agregue nuestro muro de Facebook diagonal TN23. Y para estar enterado de las noticias del momento, síguenos en Twitter, @TN23 Noticias. Y actualízate cada momento. TN23 es el canal de noticias las 24 horas. Únete a la información y síguenos en las redes sociales las 24 horas. De lunes a viernes a las 14 horas, María Celeste le traslada las noticias y la investigación alrededor del mundo con el equipo de Al Rojo Vivo. Vamos a comenzar con la serie Al Rojo Vivo con María Celeste. De lunes a viernes a las 14 horas. Solo por TN23 Todo Noticias, 24 horas. Regresamos al Rojo Vivo. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia hablamos hoy sobre el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con detalles importantes que usted debe conocer. Por eso nos sigue acompañando el licenciado David de León, jefe de prensa de la CONRED, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. ¿Quiénes más, aparte de la CONRED, deben estar activamente involucrados en este tema y quizás no lo están, David? Bueno, consideramos que muchas veces las personas, por desconocer tal vez los procedimientos que puedan existir, no requieren o no solicitan a los patronos, por poner un ejemplo en este caso, sobre las medidas de protección. Consideramos que las instituciones, por ejemplo, que actualmente trabajan en todo esto, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también tiene toda una campaña de seguridad para las personas, tiene todo ese proceso, la atención que brinda.
Consideramos que los cuerpos de socorro también están trabajando cada uno por su lado, siempre velando por el tema de la protección, pero tal vez más el hecho de que la población también se involucre en todos esos procesos de seguridad que a la larga también podríamos decir, se da para la protección de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Cómo informarse más? ¿Dónde buscar información? ¿Qué tipo de información? ¿Cómo involucrarse más el trabajador e incluso dónde denunciar? Bueno, podría ser a través del IC siempre, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pueden conocer más esto. En el caso de Conred también pueden conocer con nosotros a través de las redes sociales, a través de la página página web, o llegar con nosotros a las instalaciones en la zona número 13 y solicitarnos ese tipo de información. Y luego también en el Ministerio de Trabajo hay un proceso de atención que también ellos pueden dar información sobre el cumplimiento de todo el tema de seguridad en laboral, el tema de salud también en laboral, y que es algo relevante que cada uno de nosotros tenemos que contemplar. Porque esos temas no se tocan en las escuelas, David. En las escuelas muchas veces se aborda, pero no de la manera pues que en algún momento determinado fuera como relevante. Sí se abordaría en un momento el tema de seguridad, de la salud, en esos aspectos, pero consideramos que sí tendría que darse un cambio en todo el tema curricular, incluido el tema de gestión de riesgo, por ejemplo, que sabemos que se ve en tema de, por ejemplo, de ciencias naturales, pero tendría que tenerse un poco más de relevancia y enfatizar mucho en el contexto del territorio. ¿Qué le podemos aprender a otros países que ya tienen más avanzado el tema? Bueno, tenemos países, en el caso de Japón, Chile, Estados Unidos, que contemplan todas esas medidas de seguridad, de salud. Creo que son como que nuestros parámetros también. Si lo vemos desde el ámbito de los desastres, por ejemplo, para nosotros una referencia de un terremoto fuerte, como fue en el 2010, Haití, y luego en el 2010, no sé, como 20, 30 días después, el terremoto en Chile, ¿cómo quisiéramos estar? ¿Cómo estuvo Chile mejor preparado o como estaba Haití, como estuvo Haití en ese momento, que una situación de desastre? Entonces creo que conlleva más, sirven de parámetros, nos sirven de guía a nosotros para poder trabajar y fortalecer más en el ámbito, en el caso de Guatemala. Obviamente esos países han fortalecido su legislación. Claro, creo que hace falta todo ese proceso también acá con nosotros, no olvidar que pues estamos en las condiciones de riesgo, en las condiciones que nos encontramos, pero hace falta también una agenda legislativa que fortalezca todos esos procesos tal como se han dado en estos países. Usted en algunos momentos mencionó que el trabajador debe ser observador en sus instalaciones. ¿A qué se refiere? Creo que hablábamos, por ejemplo, de lo de el agua que ha caído en el piso. Eso es una parte. Otro puede ser siempre ser observador dónde está el extintor. Porque muchas veces es aquello de, bueno, sí me recuerdo que hay, pero no me recuerdo dónde es que estaba, no contemplar, sino que ser observador. También en el área, por ejemplo, muchas veces hay tomacorrientes que las instalaciones no son las adecuadas, un cortocircuito puede generar un incendio. Ser observadores en esa parte, ser observadores en el hogar, ser observadores en donde estamos, creo que eso tenemos que enfocarnos más, porque conforme observamos las condiciones en las que nos encontramos, nos sirve para analizar si verdaderamente estoy haciendo lo correcto o si se está velando por el cumplimiento de cierta parte. Entonces, el hecho de ser observador conlleva a también ser parte de prevención vinculado al tema de seguridad directamente. ¿Qué nos dice la normativa respecto a la ubicación de los extintores? ¿Es por espacio físico, por número de trabajadores o cómo se maneja, David? Es por instalaciones, las instalaciones que se puedan dar. Claro, también tiene que estar muchas veces ubicado en un punto en donde, por ejemplo, llegar a darse un incendio, se tenga pues a la mano, que se ubique de una forma. Muchas veces ha ocurrido que los rótulos, por ejemplo, de indicación de salida de emergencia o de ruta de evacuación están en una parte que arriba de los 2 metros. Cuando en realidad sabemos que cuando ocurre un incendio tenemos que agacharnos, tratar de salir, porque por las condiciones que se está dando el incendio podemos ahogarnos con el mismo humo en esa parte. Entonces tiene que ser una parte visible por arriba de 1 metro. 1 metro sería lo ideal, en donde al momento que quisiéramos evacuar nos permitiría ver
por ejemplo, si vamos gateando, si lo queremos decir de esa manera, nos permite ver dónde está la señalización hacia las áreas seguras que se han establecido. Podríamos hablar en una altura promedio en el caso de la rotulación, 1 metro, y en el caso de los extintores, lo ideal sería que estuvieran en una altura también similar, o en algún momento también, dependiendo de las instalaciones, como decíamos, puedan estar en una esquina, por ejemplo, en donde no represente también un obstáculo al momento de evacuar nosotros unas instalaciones. ¿Las empresas no están obligadas a hacer simulacros, David? Estarían obligadas, tomando en cuenta la condición que tenemos, por ejemplo, en el país. En cualquier momento puede temblar y, por lo tanto, para beneficio inclusive de la misma empresa y por velar la seguridad de las personas que les colaboran, tendrían que contemplar la realización de simulacros, y no 1 cada 2 años, sino que lo ideal serían 2 al año para identificar cómo es que se ha avanzado y dar ese proceso continuo de, por ejemplo, conversar las condiciones de riesgo que se tienen, pues que si se está dando rotación de personal, también darle a conocer las políticas de seguridad que se tengan, las condiciones, por ejemplo, simulacros que se realicen. Creemos que es algo vital el hecho de estar constantemente realizando ese tipo de actividades. Siempre hablando entonces de las empresas, de la iniciativa privada, ¿tiene la Conred la atribución de poder ir a revisar lo que están haciendo las empresas? En el caso, si es una empresa, una instalación de uso público, podemos realizar tras una denuncia, por ejemplo, de una persona. Por ejemplo, vamos a un centro comercial, es un lugar donde centenares de personas llegan, y muchas veces no se tiene rotulación, no se tienen rutas de evacuación. La puerta de emergencia, en lugar de ser puerta de emergencia, está asegurada con 3 candados. Entonces, tiene que contemplarse eso. Podemos hacer esa inspección tras una denuncia, y ya se da todo un proceso legal que incluye también a la PDH para ver el seguimiento de los derechos de las personas que llegan a ese punto, por ejemplo. O si no, puede ser también porque hemos tenido la parte en donde la misma administración de un área que es de uso público nos llama para nosotros llegar y hacer una evaluación, visitar, hacer las recomendaciones y también iniciar todo un proceso, por ejemplo, de conformar un comité de respuesta, tener un plan de respuesta empresarial. Ese apoyo pues lo damos nosotros y sin ningún costo, todo es gratuito, es parte de nuestro trabajo. Gracias, David. Tenemos un minuto para concluir. En este Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ¿qué debemos saber los trabajadores? ¿Qué deben saber los patronos? Bueno, tenemos que ser conscientes, en el caso de los trabajadores, de la condición que se está presentando en el país, las condiciones de riesgo que tenemos, velar y exigirle a nuestros patronos que se cumpla esto, y los patronos pues también apoyar a toda la fuerza que hace realidad que una empresa o una institución pues esté trabajando. Cualquier situación, siempre en el caso de Conred, 1566, el teléfono de emergencia por cualquier situación. Ser observador, nos decía. Y ser observadores también, es lo vital. Gracias, David. Gracias. Muchas gracias por entonces informarnos lo que se avanza en el mundo y especialmente lo que nos interesa en Guatemala sobre la seguridad y la salud en el trabajo. Como siempre, a usted le agradezco la sintonía de TN23, canal en el cual lo invito a quedarse. Aquí vienen muchas franjas de noticias y de programas de contenido que también van a interesarle mucho.